Y esta semana volvió, como venimos en casi todas las semanas, a haber novedades económicas importantes. No solamente estamos a días de que se difunda un nuevo índice de inflación, el de abril, que estamos esperando, va a ser en la semana que se inicia, a mitad de semana, sino que además el ministro Luis Caputo hizo declaraciones, empezó a avanzar sobre blanquear una idea que tiene el gobierno nacional, que es generar facilidades para que los argentinos que tienen o que tenemos una gran cantidad, en una gran cantidad colectivamente ahorros en dólares fuera del sistema. Sí. El ministro habló de unos 200.000 millones de dólares que están, se dice, debajo del colchón. Debajo del colchón. Quiere decir no insertos en la economía. Incluso hay parte de esos dólares comprados a partir de actividades formales, como un salario, mes a mes, pero la gente compra, saca del sistema, lo pone en una caja de seguridad, lo esconde en otro lado y en mayor volumen lo deposita en el exterior. El refugio de valor que los argentinos han encontrado desde hace mucho tiempo, suba o no el dólar, pierda o no contra la inflación, siempre termina siendo el lugar donde termina el ahorro. El poco ahorro que por ahí se puede. Bueno, no hay un anuncio preciso oficial, pero vamos a tratar de entender de qué se trata esto, que empieza a aparecer con alguien que sabe de economía, porque es economista. José Simonella, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país. Bueno, ¿qué habrás escuchado? Sí. Me imagino yo. Básicamente tenemos la información a partir de declaraciones del ministro. Así es. ¿Qué imaginas vos que puede estar armando el gobierno? A ver, lo que ha dicho el ministro es que quiere remonetizar la economía, pero con dólares. Sí. ¿Qué dólares? Como bien explicabas, aquellos dólares que los argentinos tienen como reserva de valor, ¿no? Lo que dijeron ustedes. El problema es que muchos de esos dólares no están declarados. La mayoría no está declarada, porque en el blanqueo entraron una parte, el 10% de lo que se calcula que está fuera del sistema. No quiere decir que todo ese dinero no esté declarado, alguna parte podrá estar declarada, pero está atesorada, no está en el sistema financiero, por temor a lo que podía pasar con esos dólares. Otro puede estar en cuenta del exterior, buscando seguridad y estar declarada, pero hay una inmensa cantidad que no están declaradas. Fundamentalmente de ahorristas pequeños que durante mucho tiempo pasaron plata blanca a negra, claro. Digamos. Blanca porque digamos, fue dinero que le cobraron por una remuneración, por un salario, que hizo aportes jubilatorios, que tuvo también impuesto a las ganancias, se pagó en su momento, pero que se compró dólares de una manera que no estaba permitida, porque recuerda que no había otra forma. El dólar blue. El famoso dólar blue, lo compraste de manera ilegal, no lo podías declarar, no está en tu declaración de bienes personales y automáticamente ese dinero no estaría, digamos, no sería un dinero que vos regularizado, un dinero que si lo usaras podrías tener inconvenientes con el fisco. Claro. Y José, ¿realmente en esa cifra de la que se habla, una parte mayoritaria corresponderá a ese tipo de ahorrista? ¿Qué son? ¿20.000, 30.000, 50.000 dólares, montos inferiores a 100.000? Yo creo que sí, esas estimaciones surgen no de un capricho, sino de la cantidad de dólares que se importaron. El Banco Central lleva la cantidad de dólares billete que se importan, y esos dólares billete aproximadamente son 200.000. En el banco hay 35.000. La diferencia, ¿dónde está? Algo se puede gastar en Chile, en Uruguay, en Brasil o en algún viaje, pero digamos la gran mayoría está. Habría que ver, porque ese dato no figura, cuánto tiene declarado de billete de tenencia física el Banco Central. Perdón, la ARCA, pero digo, hay una gran mayoría que no está declarado, en algunos casos, como decís vos, 10.000, otros 50.000, otros 100.000, ¿no? O mucho más. Entonces, digo, el desafío es cómo ese dinero vuelve al sistema, y acá viene esta idea del ministro Caputo de remonetizar la economía en dólares. Me parece que lo que hay que explicarle al televidente es que hay que tener precaución hasta que se conozca el cómo piensan hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es que haya un blanqueo donde te eximan o los eximan a los tenedores cuando lo lleven al sistema financiero, cuando compren un bien de las responsabilidades penales y cambiarias y fiscales. Porque, digamos, hoy existe una ley penal que establece qué pasa cuando uno quiere introducir dinero que no está declarado al circuito.
Y para eso se hacen las leyes de blanqueo, ¿no? Para permitir unas ventanas donde se puede hacer eso. O sea, si inevitablemente no se toma una decisión legislativa, es muy difícil pensar cómo instrumentar esto, ¿no? Sí, es muy difícil porque sobre impuestos legisla el Congreso. Lo que uno sí está permitido es que haya una presentación espontánea y sí tiene la facultad ARCA de eximirte de los intereses y de las multas, pero no puede eximirte de la obligación fiscal de ganancia o de IVA. Claro. Entonces digo, yo esperaría a ver cómo se instrumenta, porque una cosa es el relato y otra cosa es luego cómo se instrumenta. Lo que sí tiene posibilidades de hacerlo es, por ejemplo, el blanqueo, digamos, terminó ayer, sí puede, el día 7, digamos, sí puede prorrogarlo el ministro de Economía porque tenía facultades por el Congreso o el gobierno hasta el 31 de julio. Sí puede probablemente aumentar el destino del dinero blanqueado que tenía unos determinados usos y que ampliarle el uso. Sí podría, habría que terminar, digamos, analizar si podría adelantar el uso del dinero que se había dejado en las cuentas, que no era posible hacerlo, quitarlo hasta finales de año. Digo, pero sobre lo ya blanqueado. La gran duda que tengo en lo personal es cómo va a instrumentar esto que el gobierno dice, salgan a gastar, porque digamos, está bueno recordar que la responsabilidad te va a durar por sobre la vigencia de este gobierno. Entonces, más allá que el gobierno tenga la voluntad política de que ARCA no investigue, no sabes qué puede pasar de acá a 3 años. Entonces digo, los riesgos, digamos, los riesgos contingentes que asumís desde el punto de vista de la penal tributaria, de la penal cambiaria, de que te cobren los impuestos o del lavado de dinero son muy grandes. Y además, ¿qué se tendría que generar en cuanto a posibilidad para el ahorrista para estimularlo? Porque como bien dice Fede, tiene un rol de atesoramiento es el dólar. Esos dólares están en esa condición, en la condición de ahorro. Da la sensación que en la gran mayoría no están así porque la gente no los puede gastar e insertar al sistema. Porque además la mitad de esta economía está en negro. Cuando alguien se quiere, por ejemplo, comprar una casa, comprar un auto, hay mecanismos de uso de esos dólares y mientras tanto la gente no los usa. O sea, habría que generar como un cambio cultural grande y mucho estímulo para que alguien diga, por ejemplo, lo saco de la caja de seguridad y lo pongo a rendir en algún instrumento financiero. Bueno, yo creo que digamos, el objetivo para un ahorrista y compartiendo que el que lo tiene como una reserva de valor y no para consumirlo, sí tendría hoy, por ejemplo, el blanqueo hoy tendría mucha más aceptación que cuando se hizo. ¿Por qué? Porque las perspectivas de que el dólar no aumente son muy grandes. De que el dólar busque del centro de la banda para abajo son muy grandes. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el blanqueo se instauró, la Argentina tenía el desafío de controlar una inflación que todavía era alta. La Argentina tenía el desafío de consolidar un superávit fiscal que en ese momento era básicamente por licuación. Tenía el desafío de ver cómo solucionaba el principal talón de Aquiles, que era la falta de reservas. Y si vos te ponés a pensar, y en ese entonces incluso muchos pensaban que Caputo no iba a poder sostener el crowding peg, las mini devaluaciones del 2% mensual, y apostaban a cuándo te iba a tener que devaluar. No estaba agotada la idea de la devaluación, la posible devaluación. Y esa idea de la devaluación no estuvo agotada hasta el 14 de abril. Pero ahora, a partir de la pared de dólares que nos puso, digamos, el Fondo Monetario Internacional, más la refinanciación del swap de China, más el Banco Mundial, ¿sí? Más Estados Unidos que dice, si hay un riesgo contingente, yo lo voy a cubrir políticamente, digo, eso ha generado una perspectiva distinta respecto a que ese dólar que tenía atesorado en el corto plazo pueda subir. El que apuesta el dólar pierde. El gobierno quiere transmitir esa idea. Yo creo que sí. Nunca son buenas esas frases porque terminan siempre usando lo que hemos escuchado a lo largo de la historia, ¿no? Y haciendo una ironía. Hay otro contexto de mayor estímulo para hacer algo con los dólares. Hay otro contexto y además incluso te diría hasta un mejor contexto para comprar una propiedad y alquilarla.
porque Claro. recién salíamos de Es una cierto. ley de alquileres Tal cual. que desalentaba a tener una propiedad. La oferta de propiedades era muy grande y la demanda muy poca. Entonces yo digo, hoy tal vez habría instrumentos. Probablemente y lamentablemente, como recién lo planteas vos, hoy una propiedad la puedas comprar con parte de dinero informal, pero no podrías aprovechar una obligación negociable que rinde 9%, Claro. u 8%, u 7% con un muy buen crédito del sector privado en dólares. Y claro, cuando vos tenés el dólar atesorado y el dólar no se mueve, pierde contra la inflación, no solamente la inflación nuestra, sino la inflación de los Estados Unidos también, entonces se te va licuando el Incluso ahorro. las billeteras empezaron a remunerar el dólar. Claro. En cuenta. Bueno. Para el ahorrista pequeño, ¿no? Una alternativa. Hay alternativas. Lo que sí es cierto es que no es fácil alentar, como bien decían ustedes, el uso del dólar para el consumo. Para el consumo menor. Y la mejor demostración está en que cuando implementaron la tarjeta de débito en dólares y el crédito en dólares, no tuvo impacto. No llama la Hay una ley de atención. economía que me parece que el ministro la debe conocer, y el presidente seguro también, que dice que el dinero malo expulsa al bueno. Entonces, si vos crees que el dólar es mejor reserva de valor, vos primero vas a tratar de gastar los pesos. Digo, si vamos los tres a almorzar y tenemos en el billete... Entre dólares y pesos, Entre dólares y pagás pesos, con ¿qué pesos. pagas vos? Con pesos. Con pesos. Entonces digo, difícilmente para el consumo menor se pueda dar esa remonetización en dólar que quiere el presidente, pero sí sería una alternativa para muchos que tienen el dólar durmiendo atesorado, pase a ser una Está inversión, bien. y esa inversión resguarde valor. Y esa Claro. idea de Milei en campaña, de dolarizar la economía, que fue uno de los bastiones del discurso, al menos, después fue cambiando. ¿Vos crees que se mantiene todavía y estas medidas tienen ese objetivo final de parte de Milei y de Caputo? ¿O eso ya está descartado, en tu opinión? No, yo felizmente creo que está descartado. Ajá. Que si se da la dolarización, se va a dar de manera endógena, dice el presidente. Es decir, cuando los argentinos decidan cambiar el peso por el dólar. Pero no va a ser una medida, digamos, instaurada desde el gobierno, que hubiera generado un tipo de cambio altísimo porque no teníamos dólares. Claro. Bueno, todos los problemas que alguna vez se analizaron, pero no Pero aburrieron eso a los está archivado, televidentes. ¿crees que eso Yo no va? creo que la dolarización está archivada. Obviamente, si los argentinos deciden cambiar peso por dólar, esto podría ser. Sí, por ejemplo, podría el gobierno avanzar, pero también necesita algunas reformas jurídicas con el pago de impuestos en dólares y demás. Pero de nuevo, estamos hablando de dólares que ya deberían estar en el sistema formal. Y el gran desafío de los argentinos es cómo vas a poder utilizar ese dólar informal y que no lo sigas usando en los espacios de informalidad que Claro. todavía Claro, existen. esa parte de la economía negra. José, antes de despedirte, te quería preguntar por la inflación, que la vamos a conocer a la de abril la semana que viene. Cuando se entró el modelo de bandas cambiarias, es decir, se pasó de un dólar fijo oficial a un dólar que puede flotar en una banda hasta 1.400, hubo una expectativa de que se iba a acelerar la inflación, empezó a haber listas de precios con aumentos, el gobierno tuvo una actitud de intentar frenar eso, el dólar tampoco trepó tanto, y eso da la sensación volvió a bajar o a desacelerarse. Ahora los pronósticos son un poco más bajos de los que se habían hecho hace algún tiempo sobre lo que pasó en abril. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Qué dato crees que va a haber? ¿Y cómo va a seguir la inflación? Bueno, esa devaluación fue aproximadamente el 9%. Sí. De acuerdo al estudio de Arriazu, que es un gran macroeconomista, dice que ese paso de precios digamos, de devaluación a inflación en Argentina demora más o menos 9 meses. O sea que no hay que esperarlo de manera inmediata. Sí creo que la inflación de abril va a ser más bajo, no creo yo, lo he leído de casi todos los analistas, digamos, las consultoras que hacen mediciones, Caputo dijo que hablan va a de ser que más va a ser bajo. alrededor del 3%. 3,7 fue en... Fue 3,7 en en marzo, medio pero porque ya se había empezado a Claro. calentar el dólar blue y había una expectativa Lo que de decía de la devaluación, expectativa de porque no se devaluación. conocía el aporte, digamos, de dinero constante y sonante que hizo el Tal Fondo cual. Monetario Internacional. Entonces digo, es distinto el contexto después que aparecieron los dólares Claro. del Fondo Monetario Internacional. No obstante, la inflación es del 3, no es una inflación baja. Recordá que el gobierno a esta altura ya aspiraba a tener un 1%, Claro. cuando en realidad se le recalentó la economía. Yo creo que en mayo también se esperaba una inflación alta que probablemente sea menos que el 3, porque ahí va a jugar mucho el tema de tarifas, donde el gobierno ha ralentizado el aumento de tarifas para abril.
fundamentalmente para mayo, perdón, fundamentalmente en el AMBA, tiene aumento entre el 1 y el 2%, las naftas que bajaron 4%, digo, así que me da la sensación que también mayo, pues, salvo que aparezca algún cisne negro a nivel internacional y demás, pero mayo debería tener una inflación por debajo incluso del 3%. No obstante, le recordemos al televidente que sigue siendo una inflación muy alta y una inflación que le ha ganado a la mayoría de las paritarias, con lo cual es una inflación que erosiona el consumo, el poder adquisitivo de los ingresos ya formales e informales, y eso se notó ya en los índices de consumo que venían mejorando un poquito, volvieron a caer el último mes. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, clarísimo. Vamos a esperar a ver más precisiones respecto de qué va a pasar con los dólares. ¿Qué se podrá hacer? Si lo has tenido tanto tiempo guardado, espérate un poco más. Okay. Que el relato se transforme en normativa y que esa normativa, con el asesoramiento de especialistas en temas fiscales y cambiarios, te den la tranquilidad de que lo podés usar. Hasta ahora, yo te diría, si lo tuviste tanto tiempo, tenerlo un rato más, no te apures. Está bien, muchas gracias. Bueno, José. muchas gracias. Buen consejo. Yo lo voy a dejar, tengo ahí $2. Si renovas, si justo te entra el cobro de la caja de seguridad anual, págalo. 2,50 que me quedaron de un regalo de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a un corte, ya venimos.